Mi postura es la postura protestante tradicional, esto es, creo que el rapto se da en el momento de la segunda venida, ¿ok? Para que quede bien claro, no creo en un rapto 7 años antes de la segunda venida, no. Creo que el rapto se da en la segunda venida y ahí pues me ubico dentro de... Que Dios les bendiga a todos mis amados hermanos en Cristo. Bienvenidos sean todos ustedes a este su programa apologético en defensa del Evangelio. Mi nombre es Isaac Fuentes. Para todos aquellos que no me conocen, la honra y la gloria es solamente para Dios. En esta tarde vamos a estar analizando los argumentos de mi amado hermano Pastor Will Graham, el cual es un pastor cristiano reformado, de corte calvinista, ¿verdad? Y bueno, vamos primero a hacer una oración. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí en esta tarde, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo esté en esta cabina de radio virtual, en este despacho, en este estudio, Señor. Yo me humillo delante de tu presencia y reconozco que no soy nada, que no soy nadie delante de ti, que necesito de tu santa gracia, que necesito de tu santa ayuda. Bendito seas, oh Dios Todopoderoso de Israel, en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, que tu Espíritu Santo nos revele la verdad para tu honra y para tu gloria. A ti la honra, a ti la gloria y la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Este no es un ataque personal en contra de mi amado hermano, Pastor Will Graham. Esto no es un ataque contra mis hermanos, porque son mis hermanos. Esto no es un ataque contra mis hermanos cristianos, reformados, calvinistas, ni de ninguna otra confesión reformada. Este no es un ataque contra ninguna iglesia cristiana reformada, ni contra esta agrupación, ni contra las personas. No es un ataque contra los miembros o, en este caso, mis hermanos que son los fieles, los congregantes de estas iglesias cristianas reformadas. Esto es solamente un análisis, una crítica, una respuesta bíblica a una doctrina en específico, que en este caso es la doctrina post-tribulacionista o al post-tribulacionismo. Quiero dejar en claro que yo no tengo nada en contra del pastor Will Graham. Quiero dejar en claro que a mí incluso me gusta ver las noticias cristianas que el pastor Will Graham sube a su cuenta de YouTube. Estoy suscrito al canal del pastor Will Graham y muchas veces en noticias cristianas que él ha subido, sobre todo cuando habla en contra del progresismo globalista comunista, le he puesto comentarios positivos en sus videos de noticias cristianas, y si no me creen, vean los comentarios de sus videos. Pero es necesario responder a nuestro amado pastor. Cuando una persona ataca la sana doctrina, se le tiene que responder con respeto y con amor. En muchas doctrinas no estamos de acuerdo, pero principalmente en la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, ya que mi amado pastor Will Graham es post-tribulacionista. Él no cree en el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación, sino más bien después de la tribulación. Y hoy vamos a analizar un poco sus argumentos. En su segunda venida. Yo no creo esta doctrina, que es la enseñanza dispensacionalista, que para mí nació en el siglo XIX. Mi postura es la postura protestante tradicional. Es decir, yo creo en el rapto, desde luego que sí, porque el rapto es una enseñanza bíblica, pero a diferencia de los dispensacionalistas, que son aquí, que es la escuela nueva, por así decirlo, entre comillas, yo creo que el rapto se da en la segunda venida. Sí. Ok, aquí el pastor Will Graham dice que el arrebatamiento de la iglesia, que la creencia o la doctrina que sostiene que el arrebatamiento de la iglesia se dará o acontecerá antes de la gran tribulación es una doctrina
nueva y que es una doctrina de los dispensacionalistas, como él pues le llama a las personas que no creen en el post-tribulacionismo. Pues está completamente equivocado, mi amado hermano pastor Will Graham. Esta doctrina del arrebatamiento de la iglesia y la creencia de que la iglesia no pasará por la gran tribulación y que la iglesia no será condenada con el impío y que los juicios de Dios, la ira de Dios, la gran tribulación, que no es otra cosa más que el día de Jehová grande y terrible, este día grande y terrible no es para la iglesia, amado hermano Will Graham. Este día grande y terrible, esta gran condenación, no es para la iglesia, amado hermano Will Graham. Es para los hijos de Satanás, para los impíos, no para nosotros, la iglesia de Jesucristo. Usted menciona que es dispensacionalista, pero amado pastor, yo creo que si usted ha leído la Sagrada Escritura se va a dar cuenta que fue el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y el Señor Jesucristo los que nos han enseñado que los hijos de Dios no van a ser condenados con el impío y que no pasarán por un día grande y terrible. También los profetas de Israel lo han enseñado, más adelante lo vamos a ver. Dice que esta doctrina es nueva, no, amado hermano pastor Will Graham. Lo nuevo es, fíjese bien, amado hermano, lo nuevo es el preterismo, total o parcial, el idealismo. Las confesiones reformadas no son canónicas, no son palabra de Dios, son doctrinas de hombres. Los concilios son doctrinas humanas, es tradición de hombres, no es palabra de Dios. Y las confesiones reformadas, llámese puritanas, presbiterianas, etcétera, etcétera, etcétera. Estas confesiones reformadas son nuevas, porque vienen después, después de la reforma, con algunos antecedentes antes de la reforma. Pero si usted se va a la era apostólica, que es cuando se escribió el Nuevo Testamento, en este caso, usted no va a encontrar las confesiones reformadas. Yo lo invito respetuosamente a que me muestre los escritos de Calvino en esa época, que me demuestre las confesiones puritanas en esa época. No existen. Entonces, la doctrina de hombres que los amados hermanos reformados defienden, esas sí son doctrinas nuevas. Pero la doctrina de creer que el Apocalipsis es futurista, de creer en el cumplimiento literal de las profecías bíblicas, no es nuevo. Ese es la verdadera doctrina que ha existido desde la época de los profetas de Israel. Si no me cree, recuerde cómo el Señor Jesucristo dijo en Lucas 24. Vamos a ir para allá de una vez, ya que el Espíritu Santo nos vaya llevando, ¿verdad? Como Él quiera. Santo Evangelio de Lucas, capítulo 24. Dice en el versículo, déjame checarlo por aquí, 46. Aquí es Cristo el que está hablando. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. ¿Entienden? Acá está, versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El cumplimiento, el significado de las profecías bíblicas es literal. Si no fuera literal, Jesucristo no pudiese cumplir nada. Ninguna profecía del Antiguo Testamento sería literal. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no sería literal, sería un cuento de Pepito. Y eso significa que no pudiésemos nosotros creer que Dios creó el universo, porque no es literal lo que dice la Biblia. Amado hermano, ¿qué están diciendo? Perdón por apasionarme, pero ese es el problema, ese es el peligro del idealismo y del preterismo, que enseñan a la gente que la Biblia no es literal. Con todo respeto, ¿de dónde diantres sacaron eso? De los apóstoles. Muéstrenme capítulo y versículo cuando Pablo enseñó eso, cuando Cristo enseñó eso, cuando Pablo dijo que la Biblia no es literal. Yo lo quiero leer en la Biblia. Cuando Cristo dijo que la Biblia no es literal, ¿dónde está eso?
¿Acaso no dice 2 de Pedro 1:20 que ninguna profecía es interpretación privada? Porque los santos hombres de Dios, porque ninguna profecía ha sido traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora yo sé que me puede sacar en el griego que hay una parte que se puede traducir como que la Biblia no es de origen humano. Sí, claro que no es de origen humano, pero también dice que no es de interpretación privada. ¿Acaso no dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, que dijo a la iglesia de Corinto que aprendieran en el ejemplo de él y de Apolos a no pensar más allá de lo que está escrito? ¿Acaso no dice la palabra de Dios que nadie sea sabio en su propia opinión? ¿Acaso no dice Colosenses 2:8 que no nos dejemos engañar por medio de filosofías de hueca sutileza conforme a los rudimentos del mundo y no conforme a Cristo? ¿Acaso no le dijo Pablo a Timoteo, 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 20? Guarda lo que se te ha encomendado, dice, y le dijo que ignorara los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Cuál ciencia? La filosofía. Ese es el problema con mis amados hermanos reformados, que ustedes ponen la filosofía. Ustedes ponen la filosofía. Ustedes ponen su propia opinión. Ustedes ponen las confesiones reformadas. Ustedes ponen los escritos de Calvino, de Lutero, de los reformadores. Ustedes ponen los concilios de la iglesia de Roma por encima de la Biblia. Y es triste que reclamen que la doctrina o que la idea de la sola escritura es protestante y con sus hechos ustedes mismos pisoteen su propia doctrina. ¿Acaso no la sola escritura consiste en que la autoridad suprema de la iglesia es la Biblia y no la iglesia? ¿Acaso la sola escritura no nos enseña que cuando hay un conflicto entre las apreciaciones u opiniones teológicas, la constitución llamada Biblia nos va a determinar qué interpretación o qué argumento, premisa o idea, opinión teológica es verdad y cuál no es verdad? Y si es así, entonces ¿por qué están enseñando que el Apocalipsis no es literal? ¿Quién lo dice? ¿Ustedes lo dicen? Eso se llama falacia de autoridad, argumentos de recundiam. Eso es una falacia lógica argumentativa. Ustedes no pueden afirmar que Apocalipsis 7 no es literal. ¿Quiénes son ustedes? ¿Ustedes son Dios? ¿Son el Espíritu Santo? ¿Ustedes son la autoridad? No, la autoridad es la Biblia. Y se supone que como protestantes ustedes deberían defenderlo. ¿Qué les está pasando, amado hermano Will Graham? Es una exhortación con todo amor y respeto. Yo no soy nada, yo lo sé. Pero si usted, pastor Will Graham, Sujel Michelin o cualquier otra persona ataca la sana doctrina, intencionalmente o por ignorancia, perdón, le voy a responder con amor y con respeto porque son mis hermanos. Usted dice que la doctrina del arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación, o creer que la iglesia no va a pasar por el día de la ira, es nueva. No es nueva. Cristo lo enseñó. Lucas 21:36. Rogad para que seáis tenidos por dignos de escapar de los juicios que vendrán ¿sobre quién? Sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir ¿sobre quiénes? Sobre los moradores de la tierra, no sobre la iglesia. ¿Acaso no dijo el profeta Malaquías que el día de Jehová abrazará a los impíos, pero a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerán salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada y pisaréis a los malos que serán como estopa debajo de vuestros pies? ¿Acaso no dijo el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 1:10 que estamos esperando, sí, de quien esperamos para esperar de los cielos a Jesús, su Hijo, que nos libra de qué? De la ira venidera. ¿Acaso no dijo el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:9 que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Acaso no enseñó el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu? Entonces, la enseñanza, la doctrina, la creencia de que la iglesia no va a pasar por el día de la ira de Jehová no es nueva, es cristiana, es apostólica y profética. Lo nuevo es la doctrina de ustedes, amado hermano Will Graham. Perdón, con todo respeto, pastor, yo lo amo, en Cristo usted es mi hermano y lo respeto. Para mí usted es un hombre de Dios, pero
en ese punto está equivocado doctrinalmente hablando. No es nueva esta enseñanza. Lo nuevo es lo que ustedes están enseñando, porque las confesiones reformadas no existían en la era apostólica. Lo nuevo es lo que ustedes están enseñando. Ahora, ahorita no tengo el tiempo de mencionarlo, ¿verdad? Pero si analizamos también en la patrística, vamos a encontrar también evidencia de la creencia de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación y que será arrebatada. Pero depende como Dios lo quiera. En otro video quizás hablaremos más a profundidad en las pruebas históricas, bíblicas y lógicas de la doctrina del arrebatamiento de la iglesia y de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. El problema es, amado pastor Will Graham, que ustedes, amado hermano, confunden las tribulaciones de la iglesia con el día de la ira de Jehová. No es lo mismo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones se entren en el reino de Dios. Claro, por medio de muchas tribulaciones. ¿Qué lo dice la Biblia? Claro que lo dice la Biblia, por supuesto. Pero esas tribulaciones no son el día de la ira de Jehová. Y eso es lo que no entienden, perdón. Pero es la verdad. Vamos a buscar en la palabra de Dios. Mateo 24:21. Dice la palabra de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Esto quiere decir que esta gran tribulación no son las tribulaciones de las que nos habla la Biblia que todo creyente vamos a tener. La Biblia nos habla, el apóstol Pedro nos enseñó, ¿verdad?, que los cristianos seremos probados, que nuestra fe será probada como se prueba el oro, por fuego, por medio de las tribulaciones. Pero esas tribulaciones no son la gran tribulación. Hay que distinguir tribulación de gran tribulación. Hay que distinguir tribulación del día de Jehová, el cual son juicios, condenación, fuego, plagas. Esa condenación, ese juicio, esa ira no es la tribulación para el cristiano. Ustedes revuelven las cosas y eso es una falacia. Te lo digo con todo respeto y con todo el amor cristiano. Entonces, para terminar de responder este punto, amado pastor Will Graham, la doctrina del arrebatamiento de la iglesia no es nueva. Está en la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cristo habló de eso. San Juan capítulo 14, Mateo 24, Lucas 21:36. Implícitamente, pero lo mencionó. El apóstol Pablo lo habló explícitamente. 1 Tesalonicenses 4:16. ¿Sí? Y en el Antiguo Testamento encontramos múltiples arrebatamientos. El arrebatamiento de Enoc, el arrebatamiento de Elías. Encontramos el arrebatamiento de Felipe en el libro de los Hechos capítulo 8, etcétera, 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 etcétera. Ahora, yo entiendo que usted hace alusión a la creencia de que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación. Usted dice que la creencia de que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación, ¿verdad? Y que no pasará por el día de la ira, que esa enseñanza es nueva. No, no es nueva, está en la Biblia. Más adelante en el video la palabra de Dios lo va a demostrar. Lo nuevo son las confesiones reformadas. Eso sí es nuevo. Eso sí es nuevo para que vea, amado hermano. El posttribulacionismo, el midtribulacionismo, el postmilenialismo, el amilenialismo, el idealismo, el preterismo parcial o total, eso sí es nuevo. Eso no lo va a encontrar en la era apostólica. Así que la doctrina nueva no es la que nosotros defendemos, es la que ustedes están predicando, enseñando y defendiendo. Esa sí es la doctrina nueva. ¿Ok? Sigamos adelante. Según 1 Tesalonicenses capítulo 4, Cristo volverá, ¿no?, para su pueblo. Desde luego, también va a castigar a los impíos eternamente. O sea, creemos también en el castigo eterno, ¿no? No somos como estos predicadores hoy mariposas que están diciendo, no, los impíos solamente perecen al morir, no hay castigo eterno. No sirve mucho. Hay castigo eterno para los impíos, pero bueno, no estoy hablando hoy de este tema, ¿no? Es que empiezo a pensar en estos predicadores mariposas y me entra ira, ¿no? Me enfado. Estamos hablando ahora de la iglesia. Cristo vendrá por su iglesia y seremos arrebatados, ¿ok? Estaremos con el Señor para estar con Él por los siglos de los siglos. Entonces, 1 Tesalonicenses 4 está hablando de la segunda venida.
no está hablando de un rapto secreto 7 años antes de la segunda venida, porque 1 de Tesalonicenses 4 habla de una voz, ¿no?, de arcángel con trompeta, de Dios con voz de mando. No es una venida secreta, oculta, no es algo público, visible. Cuando Cristo vuelva por segunda vez, todo ojo le verá. Apocalipsis 1, versículo 8. Así que yo no creo en un rapto secreto. Bueno, aquí, mi amado hermano Pastor Will Graham, y eso se lo digo a usted, ¿verdad?, sin ánimo de ofenderle, con todo respeto, usted está cometiendo una falacia, la falacia del hombre de paja, una falacia lógica, argumentativa. Y le voy a decir por qué. Usted tiene razón, no existe un rapto secreto. ¿Estamos de acuerdo? Porque el rapto no es una venida secreta de Cristo. Yo creo, lo digo con todo respeto, amor y humildad, porque la gloria es solo para Dios. Pero yo creo que muchos amados hermanos reformados hoy van a aprender algo nuevo. Y esto es que el arrebatamiento de la iglesia no es una venida. Repito, el arrebatamiento, a Dios la gloria, de la iglesia no es una venida de Cristo. No es un regreso de Cristo a la tierra. ¿Sí? Ustedes nos acusan de creer en 3 venidas de Cristo. No. Hoy vamos a aprender todos algo nuevo. El arrebatamiento de la iglesia no es una venida de Cristo. Venida y aparición no es lo mismo. Búsquenlo en un diccionario. Con todo respeto lo digo. Con todo respeto y amor lo digo. El arrebatamiento de la iglesia no es una venida de Cristo, porque venida de Cristo es un regreso de Cristo del cielo a la tierra, y eso no pasa en 1 de Tesalonicenses 4:16, porque Cristo se queda en el aire. Vamos a verlo. Déjeme checar aquí. Bueno, entonces esa es la primera. Manifestación viene del griego epifania, que significa, sí, significa en este caso hacerse visible o aparecer. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia no es una venida de Cristo, no es un regreso de Cristo a la tierra, es una aparición visible de Cristo en los cielos. No regresando a la tierra, solamente aparece en el cielo y se lleva a la iglesia. Eso es el arrebatamiento de la iglesia. Lo que pasa es que ustedes hacen la falacia del hombre de paja, ¿sí?, acusándonos de creer en un rapto secreto. Que Cristo va a venir en secreto, invisiblemente. No, quizás eso lo crean ustedes, pero yo no lo creo ni lo defiendo. No es un rapto secreto, eso es un hombre de paja. Cuando decimos arrebatamiento secreto, no me refiero a que la aparición de Cristo en los cielos va a ser invisible. Secreto es el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Secreto es cuándo va a acontecer ese arrebatamiento. Ese es el secreto. Pero la manifestación de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia, que es una manifestación, es visible. Completa y absolutamente visible. Ok, déjame checar. Creo que está en el versículo 14. Dice, tampoco quiero que ignoréis, como los que no tienen esperanza. Ok, versículo 15. Ok, sí es el versículo 15 donde habla de la venida. Hasta la venida del Señor. Déjame checar a ver si aquí viene el término. Gloria sea al Señor Jesucristo. Parusía en el griego. Bueno, ese término parusía no solamente significa venida, sino que ese término también se relaciona con una aparición o una manifestación. El término griego parusía. Gloria sea al Señor Jesucristo para siempre. Entonces, tenemos que entender algo muy importante. Y ese algo importante, amados hermanos, ¿verdad?, es que toda palabra griega o de cualquier otro idioma es polifacética y polisémica. Esto significa que tiene muchos significados que se tienen que interpretar con el contexto. Parusía, venida, advenimiento, presencia,
una presencia, una venida, ¿sí? Una presencia, una venida, ¿sí? Y eso también se relaciona con una manifestación, con una aparición. Es por eso que la Biblia hispanoamericana traduce Primera de Tesalonicenses 4:15 de la siguiente manera. Por tanto, no precederemos a los que durmieron, dice, por lo cual os decimos eso en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la manifestación del Señor. No precederemos a los que durmieron. ¿Por qué es que la Biblia hispanoamericana no traduce venida? ¿Por qué lo traduce como manifestación? Porque el contexto del texto no respalda una traducción como venida. Versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿En qué parte de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 18 dice que Cristo regresa a la tierra? En ninguna parte. Entonces no es una venida, es una manifestación, epifanía, una aparición visible de Cristo. Así que ese argumento de que creemos en un rapto secreto es mentira, es un hombre de paja que queda refutado por la santa palabra de Dios. Creemos en un arrebatamiento que es una aparición visible de Cristo en el cielo para llevarse a su iglesia. No es una venida, no es una tercera venida, porque Cristo no regresa a la tierra, es una aparición de Cristo en el cielo. Primera refutación. Segunda refutación, no es un rapto secreto porque es una aparición visible. Lo secreto es que no sabemos cuándo va a pasar. Esa es la segunda refutación. Ahora mi amado pastor Will Graham dice que Primera de Tesalonicenses 4:16 nos está hablando de la segunda venida de Cristo, del regreso de Cristo a la tierra. Yo quiero que me demuestre con capítulo y versículo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 18, donde dice o se demuestra que esta manifestación es el regreso de Cristo a la tierra. Yo entiendo que muchos, no sé si el pastor Will Graham crea así, puede ser que sí. Yo entiendo que muchos piensan, enseñan que la segunda venida de Cristo, que Cristo no va a regresar a la tierra, que no va a pisar la tierra, sino que se va a quedar en el cielo. ¿Dónde dice eso la Biblia? Que yo lo quiero saber. En Apocalipsis 20 vemos que después de los 1000 años, dice, cuando se cumplieron los 1000 años, lo que refuta, esa escritura refuta el amilenialismo. Porque aquí dice, cuando se cumplan los 1000 años, literal. Cuando se cumplan, Satanás será librado y hará guerra. Vamos a leerlo. Ya de una vez estamos entrando aquí. Apocalipsis capítulo 20. En el nombre que está sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Ok, vamos para allá. Dice el capítulo 20. 7. Y cuando se cumplan, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar ¿a qué? A las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la ¿qué? Tierra. Entonces Cristo está en la tierra, la iglesia está en la tierra, reinando por 1000 años literales. Y rodearon el campamento ¿de quiénes? De los santos y la ciudad amada y de Dios. Dice otra vez, y subieron sobre la anchura de la ¿qué? Tierra. No dice el cielo, hermanos. Perdón por mi pasión, con todo respeto. No es el cielo, es la tierra. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento. ¿De quiénes? De los santos. La iglesia está en la tierra. Y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Ok? Entonces aquí vamos a leer el versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron ¿con quién? Con Cristo 1000 años. Y el versículo 9 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra. Si reinaron con Cristo 1000 años, están en la tierra. Entonces Cristo sí pisa la tierra en su segunda venida.
Esto demuestra que 1 Tesalonicenses 4:16 no demuestra ni nos habla de la segunda venida. Porque Cristo no pisa la tierra, no regresa a la tierra, solamente aparece y se lleva a la iglesia. ¿Ok? Ahora, ¿dónde dice que reinaremos sobre la tierra? Porque muchos dicen, los postmilenialistas, yo no sé si mi amado pastor Will Graham sea amilenialista o postmilenialista. Si él cree que el milenio es ahora, bueno, ese sería un tema para otro video, ¿verdad? Pero bueno, la prueba de que el milenio es literal está en el versículo 7 de Apocalipsis 20. Cuando los 1000 años se cumplan, es literal, no simbólico. Así que el amilenialismo queda refutado con un solo versículo de la Biblia. Apocalipsis capítulo 5, 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos ¿dónde? Sobre la tierra, no en el cielo, sobre la tierra. Entonces el milenio es literal. Si el milenio no fuera literal, Cristo sería un falso Mesías. Porque Cristo no cumplió todas las profecías mesiánicas. Le falta cumplir las profecías mesiánicas del Mesías reinante en el reino milenial. Isaías capítulo 11. ¿Cuándo han visto a un lobo durmiendo con un león? ¿Cuándo han visto la paz? ¿Cuándo se acabaron las armas? ¿Dónde está el reino milenial mesiánico? No existe. ¿Por qué? Porque todavía no se cumple. Así que el postmilenialismo queda refutado. Porque no vemos el cumplimiento de Isaías 11, otras escrituras que nos hablan del reino milenial. No se han cumplido. Y cuando se cumplan tienen que ser literales porque si no Cristo es un falso Mesías. ¿Por qué? Porque todas las profecías que Cristo cumplió se cumplieron literalmente. La Biblia dice, por ejemplo, Isaías 7:14. Esa es la señal. He aquí una virgen dará a luz un hijo. Pregunta. ¿El nacimiento de Cristo fue virginal, sí o no, amado pastor Will Graham? Sí lo fue. Entonces se cumplió literalmente. La palabra de Dios dice, por ejemplo, que el Mesías nacería en Belén. ¿Dónde nació Cristo? En Belén. Entonces se cumplió literalmente o simbólicamente. Literalmente. Entonces, conclusión final. Si el reino milenial es literal y la segunda venida de Cristo es un regreso literal a la tierra, 1 Tesalonicenses 4:16 no nos habla de la segunda venida porque aquí no vemos a Cristo pisando la tierra ni regresando a la tierra. Solamente aparece y se lleva a la iglesia. Así que ese argumento también queda refutado por la santa palabra de Dios. Sigamos escuchando. Creo que bíblicamente hablando no se puede sostener. Mi postura es la postura protestante tradicional. Esto es, creo que el rapto se da en el momento de la segunda venida, ¿ok? Ok, ya escuchamos a nuestro amado pastor Will Graham. Yo no estoy inventando nada. Ustedes lo acaban de escuchar de su propia voz. Él dijo, bueno, yo no inventé nada, ustedes lo acaban de escuchar. El pastor Will Graham, que Dios lo bendiga, no tengo nada contra él, acaba de afirmar, gloria sea el Señor Jesucristo, que su postura es la postura protestante tradicional. En pocas palabras, mi amado pastor Will Graham no se está fundamentando en las sagradas escrituras canónicas inspiradas por Dios, que son la autoridad de la iglesia, no está haciendo honor a la famosa sola escritura, sino que se está fundamentando, basando en las doctrinas de hombres, que son las confesiones reformadas, los concilios, Didache, Pastor de Hermas, Patrística, y donde diantres dejaron la sola escritura. Con todo respeto, se los digo. Pues yo creo que se les olvidó que son sola escritura. Perdón, pero es la verdad. Ok. Vamos ahora a analizar, ya descendiendo en este video, cuáles son los principales argumentos de los post-tribulacionistas, incluyendo a mi amado hermano pastor Will Graham. Los principales 3 argumentos que ellos usan son estos. Número 1. Ellos dicen que el último día que se menciona en San Juan 6:39, si no me equivoco, que ese último día es el arrebatamiento de la iglesia, o que en el último día se dará el arrebatamiento de la iglesia, porque en el último día acontecerá la resurrección de los santos. Vamos a ver si eso es verdad o si es una mentira. San Juan capítulo 6 y versículo 39.
Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que Él me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, en el último día. 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. A Dios la gloria para siempre. Amén. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Okay? Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Ellos dicen, a ver, si en 1 Tesalonicenses 4:16 nos habla de una resurrección, y Cristo dice que esta resurrección se dará en el último día, entonces el arrebatamiento de la iglesia que menciona 1 Tesalonicenses 4:16 acontecerá en el último día. Falso. En primer lugar, el último día no es el arrebatamiento de la iglesia, sino más bien el juicio del trono blanco. Y la resurrección que menciona San Juan 6:39-40 no es la primera resurrección que acontece en el rapto, sino más bien la segunda resurrección que acontece después de la gran tribulación. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando lo vamos a analizar a San Juan capítulo 5, que es el contexto del 6, por aquí va a estar. Ahorita lo vamos a buscar. Gloria al Señor Jesucristo. Si es San Juan 5, me parece que va a ser el 27. Ajá. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Autoridad de qué? ¿De hacer qué? Juicio. Se concatena con Mateo 25, el juicio de las naciones, que es el juicio del gran trono blanco. El contexto dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Apocalipsis 24. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí Cristo nos está hablando del juicio a las naciones, Mateo 25. Nos está hablando del juicio del gran trono blanco. Nos está hablando de la segunda resurrección, donde primero resucitan los decapitados, los santos de la tribulación, para reinar con Cristo por 1000 años en la tierra, y después resucitan, ¿sí?, los impíos para ser lanzados al lago de fuego. ¿Dónde? ¿Cómo sabemos esto? Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 al 11. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 20. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Sí. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron, o sea, resucitaron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron, ¿qué? 1000 años. ¿Simbólicos o literales? Literales. Esta es la primera resurrección. Y ahí, después del punto, cuando dice esta es la primera resurrección, ya te está hablando de otro asunto, ¿sí? Porque hay un punto que lo separa. Ok. Entonces, gloria al Señor y Salvador Jesucristo. Aquí resucitan los decapitados para la vida. Y después de los 1000 años resucitarán, ¿sí?, los otros muertos. ¿Qué va a pasar con ellos? Versículo 11, Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, el día final, el día postrero del cual el Señor Jesús habla en San Juan capítulo 6, 39 al 40, es el gran día del juicio final, donde primero resucitan para reinar por 1000 años literales los decapitados, los santos de la tribulación. Después de que se cumplan los 1000 años literales,
resucitan, gloria sea al Señor Jesucristo, los impíos para ser lanzados al lago de fuego. Entonces, San Juan 6, 39, 40 no demuestra que el arrebatamiento de la iglesia será después de la gran tribulación, porque esta resurrección no es la misma resurrección de Primera de Tesalonicenses 4:16. Lo vamos a analizar ahorita. Gloria sea al Señor Jesucristo. Entonces, en conclusión final, gloria sea al Señor Jesucristo. En conclusión final, San Juan 6, 39 al 40 no nos está hablando ni está demostrando que el arrebatamiento de la iglesia acontece después de la gran tribulación. ¿Por qué no? Porque la resurrección que se menciona en Apocalipsis 20, del 4 en adelante, no es la misma resurrección, ¿sí? No es de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, no es, gloria sea al Señor Jesucristo, la misma resurrección de Primera de Tesalonicenses 4:16. ¿Por qué? Bueno, aquí dice, esta es la primera resurrección. Si dice primera es porque hay una segunda. Y si la resurrección de Apocalipsis 20 es la primera, díganme dónde está la segunda. Ahora, en la resurrección de Primera de Tesalonicenses 4:16 vemos resurrección exclusiva de los muertos en Cristo. No es una resurrección mixta donde resuciten los hijos de Dios y los hijos del diablo. No, solamente los muertos en Cristo resucitan en Primera de Tesalonicenses 4:16. 2. Hay una generación de inmortales, cristianos inmortales que no gustan la muerte y que son transformados en cuerpo, alma y espíritu y son arrebatados sin morir. Eso no pasa en Apocalipsis 20. Tanto los muertos en Cristo como los vivos que son transformados y arrebatados se van para el cielo. Pero en Apocalipsis 24, cuando resucitan los decapitados, los santos de la tribulación no son llevados al cielo sino a la tierra. En 1 Tesalonicenses 4:16 vemos un encuentro en las nubes con el Señor Jesucristo. Eso no pasa en Apocalipsis 20. No es la misma resurrección porque hay diferencias que las distinguen. En Apocalipsis 20, en el contexto que es el 19, el Señor Jesucristo destruye a sus enemigos. Eso no pasa en 1 Tesalonicenses 4:16. Lo que demuestra que no son la misma resurrección, sino dos resurrecciones distintas y diferentes. ¿Ok? Así que es imposible probar que el último día, el día del juicio final y la resurrección final de los decapitados, santos de la tribulación y de los impíos, es imposible probar que esa resurrección es la misma resurrección del día del arrebatamiento, lo cual demuestra que el arrebatamiento de la iglesia no acontece después de la gran tribulación, sino antes de la tribulación. Ahora, segundo punto, también tenemos que entender el contexto del texto cuando se menciona último día. Por ejemplo, vamos a San Juan 6:45. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprende del Padre viene a mí. ¿Sí? En los últimos días, todos serán enseñados por Dios. ¿Acaso esto significa que no seremos enseñados por Dios sino hasta el último día, hasta el día final, hasta el día del juicio? No, porque habla en un contexto diferente. Aquí está hablando de un final de una dispensación para comenzar otra dispensación profética. No te está hablando del juicio final. Hay que aprender a tomar en cuenta el arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí? Ahora, mi amado hermano Pastor Will Graham tiene que considerar las diferencias, como ya se mencionó, ¿verdad?, que acontecen en el arrebatamiento y que no pasan en el día final. Lo cual demuestra que el arrebatamiento de la iglesia no pasará en Apocalipsis 20, no pasará después de la gran tribulación. En 1 Tesalonicenses 4:16, ¿sí?, no solamente hay una resurrección, sino también un arrebatamiento de la iglesia al cielo. Y eso no pasa en Apocalipsis 24. Lean Apocalipsis 24, todo completo. Lean Apocalipsis 21 y 22. No van a encontrar en ninguna parte después de la gran tribulación ningún arrebatamiento.
con amor y respeto, los desafío en Cristo a que me demuestren en Apocalipsis del capítulo 19 al 22 dónde está el arrebatamiento, dónde yo puedo ver a los santos de la tribulación arrebatados y siendo llevados al cielo. No existe. Entonces es una gran mentira decir que el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida es lo mismo. Es una gran mentira decir que después de la tribulación acontece el arrebatamiento, porque cuando tú ves Apocalipsis 20 y ves a los santos de la tribulación, que ellos salieron de la tribulación, como dice Apocalipsis 7, los ves resucitados y reinan por 1000 años en la tierra con Cristo, jamás ves que se los lleven al cielo. Entonces, si después de la gran tribulación no hay arrebatamiento, sino solamente reino milenial, juicio final, destrucción de los enemigos de Cristo, entonces, ¿cuándo pasó el arrebatamiento? Si no lo podemos ver ahí, es porque pasó antes. ¿O no? Y el que diga que no, que lo pruebe con la Biblia. Demuéstrame en Apocalipsis 19, 20, 21, 22, donde yo puedo ver después de la gran tribulación el arrebatamiento de la iglesia, y si no, queda refutado públicamente. El postribulacionismo es una doctrina falsa, herética, blasfema. Es la verdad, porque enseña que los cristianos serán condenados en la ira de Dios. Eso no lo enseña la Biblia, eso lo enseñan ustedes, pero no la palabra de Dios. Hay una transformación de cristianos vivos que no morirán, ¿sí? Que no gustarán la muerte. Como lo dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, 50-51 en adelante. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. ¿Sí? Encontramos una generación de cristianos inmortales que no mueren y que resucitan en vida. Esto no pasa en Apocalipsis 24. En Apocalipsis 24 lo único que vemos es que todos los decapitados murieron y son resucitados. Hay resurrección de impíos y de justos, pero en esa resurrección de los justos no vemos a personas vivas que sean transformadas y llevadas para el cielo. No vemos a los decapitados que sean llevados para el cielo. No. ¿Por qué? Porque la segunda venida y el arrebatamiento no es lo mismo, y porque después de la gran tribulación lo único que podemos ver es resurrección de justos, resurrección de impíos, milenio, juicio final. No hay ningún arrebatamiento. Eso es un invento. No lo vas a encontrar en ninguna parte de la Biblia. Yo te reto a que me pruebes después de la gran tribulación. Después de la gran tribulación, pruébame dónde está el arrebatamiento. No existe. Es por eso que su excusa, su paro, su pretexto, su justificación es decir que no es literal. ¿Por qué? ¿Porque tú lo dices? Claro, como tú no tienes argumentos y como no me puedes probar con la Biblia que después de la gran tribulación acontece el arrebatamiento, repito, como tú no tienes pruebas y no me puedes demostrar que después de la gran tribulación acontece un arrebatamiento, por eso te justificas diciendo que no es literal. ¿Quién lo dice? ¿Tú lo dices? Si no es literal, no es palabra de Dios, porque entonces lo que dice no es verdad, es un cuento, es una leyenda. ¿Qué están diciendo? Con todo respeto, ¿qué están diciendo? En cambio, en la resurrección de Apocalipsis 24 no vemos ningún arrebatamiento. No hay transformación de vivos, sino solamente resurrección de muertos. No hay encuentro en las nubes con Jesucristo. En la resurrección de Apocalipsis 24 no hay encuentro en las nubes con Jesucristo. No hay. No hay. La resurrección de Tesalonicenses 4:16 capítulo 1 y la resurrección de Apocalipsis 24 no es la misma resurrección. Son dos resurrecciones enteramente diferentes, lo cual refuta el postribulacionismo. Lo refuta por completo. No hay transformación de vivos, sino solamente resurrección de muertos. No hay encuentro en las nubes con el Señor Jesucristo. No vemos al Señor Jesucristo apareciendo en las nubes y llevándose a su iglesia al cielo en Apocalipsis 24. ¿Por qué? Porque después de la gran tribulación no hay ningún arrebatamiento. Eso es un invento. Y si no lo vemos después de la tribulación es porque antes pasó. Simple lógica. A ustedes que les gusta el idealismo, pues usen el idealismo. Apocalipsis 24. En Apocalipsis 24 vemos una resurrección mixta. Una resurrección de santos de la tribulación, de los decapitados, y una resurrección de los impíos. Pero esto no lo podemos ver en 1 Tesalonicenses 4:16, porque ahí dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. No vemos a justos y a impíos resucitando. Eso no pasa en Tesalonicenses 4:16 capítulo 1, porque no es la misma resurrección. Entiéndalo, por favor. Conclusión.
La resurrección del arrebatamiento de la iglesia no es la misma resurrección de Apocalipsis 24. Y esto demuestra que el arrebatamiento no va a acontecer. Escúchame bien. Y esto demuestra que el arrebatamiento no va a pasar ni a acontecer después de la gran tribulación, sino más bien antes de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque si no se puede probar con la santa palabra de Dios en Apocalipsis 24 que el arrebatamiento de la iglesia acontece después de la gran tribulación, entonces queda probado que el arrebatamiento de la iglesia acontece antes de la gran tribulación. Repito, porque si no me puede probar mi amado pastor Will Graham, que Dios lo bendiga, que el arrebatamiento de la iglesia acontece, que yo lo pueda ver en Apocalipsis 24, porque Apocalipsis 24 es después de la tribulación. Si mi amado pastor Will Graham no me demuestra que su doctrina es un hecho observable en las Sagradas Escrituras, que me prueben Apocalipsis 24, que después de la tribulación yo vea el arrebatamiento de la iglesia, entonces queda probado que si no es después es porque fue antes. Y el que diga que no, que lo pruebe con la palabra de Dios, pero no lo va a poder comprobar. Solamente 2 capítulos destruyen el post-tribulacionismo. Hay algo que se llama hecho observable. Y es una ley científica, ¿verdad? Si tú me traes una teoría, para que tu teoría pueda ser una ley científica, tienes que demostrar que es un hecho observable científicamente. En este caso, si usted, amado pastor Will Graham, me dice que el arrebatamiento de la iglesia acontecerá después de la segunda venida, después de la gran tribulación. Si usted me dice que el arrebatamiento de la iglesia acontece después de la gran tribulación, como usted lo acaba de decir, si usted dice que el arrebatamiento de la iglesia acontece en la segunda venida, usted lo dijo. Voy a volver a poner. Para que quede bien claro, no de Dios con voz de mando. No es una venida secreta, oculta, no es algo público, visible. Cuando Cristo vuelva por segunda vez, todo ojo le verá. Apocalipsis 1, versículo 8. Así que yo no creo en un rapto secreto, oculto. Creo que bíblicamente hablando no se puede sostener. Mi postura es la postura protestante tradicional. Esto es, creo que el rapto se da en el momento de la segunda venida. Acaba de decir el pastor Will Graham que el arrebatamiento de la iglesia se dará, acontecerá en la segunda venida. Pues un solo pasaje de la Sagrada Escritura va a pulverizar, destruir y arrastrar el argumento de mi amado pastor Will Graham. No al pastor Will Graham, porque no lo estoy atacando a él, sino ese argumento que él acaba de decir va a ser completamente destruido por la palabra de Dios. Él acaba de decir, no yo, él lo dijo, que el arrebatamiento de la iglesia acontecerá en el momento de la segunda venida. ¿Saben cuándo se cumple la segunda venida en el Nuevo Testamento? Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. ¿Sí? Y hasta el 21. Repito, Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 hasta el 21 es el cumplimiento de la segunda venida de Cristo en el Nuevo Testamento. Vamos a leerlo y vamos a comprobar si aquí en Apocalipsis 19, 11 al 21 acontece el arrebatamiento. Y si acabamos de leer este pasaje y no vemos ningún arrebatamiento, el argumento de mi amado pastor Will Graham va a quedar refutado por la santa palabra de Dios. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y al que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como una llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino de furor y la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel, que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo:
a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos por la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Se acabó el cumplimiento de la segunda venida de Cristo en el Nuevo Testamento, y no aconteció nunca el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento de la iglesia no es la segunda venida, entiéndanlo, por favor. Ahora, otra pregunta. ¿Será que en la resurrección que se menciona en Apocalipsis 20 acontece el arrebatamiento de la iglesia? Ustedes dicen que después de la gran tribulación, supuestamente, acontece el arrebatamiento de la iglesia. ¿Pero esto es verdad? ¿O será que es mentira? Apocalipsis 21. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años literales. Si no, no se pueden cumplir. Si no son literales, nunca se van a cumplir. No digan cosas absurdas. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados, a Dios la gloria, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, a Dios la gloria solamente, amén, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¡Punto! Y aparte, esta es la primera resurrección. ¿Cuál? Otra resurrección que no es la que te está hablando, de la que te está hablando antes. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán por 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, ¿no son literales? Si no son literales, no se pueden cumplir. Usen la cabeza. Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra. Aquí está la prueba de que la iglesia está en la tierra en el milenio, no en el cielo. Y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego, gloria a Dios, y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. A Dios la gloria solamente. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron el cielo y la tierra, ¿sí? Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Se acabó el capítulo 20. Se acabó. Se acabaron los 15 versículos del Apocalipsis 20 y nunca pasó ningún arrebatamiento. ¿Cómo sabemos que Apocalipsis 20 es después de la segunda venida? Perdón, me equivoqué. ¿Cómo sabemos que Apocalipsis 20 es después de la tribulación? Repito, ¿cómo sabemos que Apocalipsis 20 es después de la gran tribulación? Sencillo, porque el versículo 4 nos menciona a los santos de la tribulación que no recibieron la marca de la bestia, ¿sí? Dice, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años.
Ahora vamos a ir a Apocalipsis 7. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Entonces, estos decapitados, que no son la iglesia arrebatada, resucitan en el versículo 4 de Apocalipsis 20. Después de la gran tribulación, nunca son llevados al cielo. Aquí dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Dónde? Versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Repito, versículo 9. Y subieron sobre la anchura de ¿qué? De la tierra. Entonces, estos decapitados están en la tierra, no en el cielo. Nunca son arrebatados, lo que demuestra de manera poderosa que después de la gran tribulación no hay ningún arrebatamiento, porque el arrebatamiento no es después sino antes. Y si ustedes dicen que es después, demuéstrame con la Biblia en Apocalipsis 19 y 20 donde yo puedo ver el arrebatamiento y si no queda refutado. Así de fácil y así de sencillo. A Dios la gloria solamente. También mi amado pastor Will Graham dice que los decapitados de la gran tribulación, que los santos de la tribulación son la iglesia. Falso y falso otra vez. Los santos de la gran tribulación y la iglesia arrebatada no son las mismas personas. Repito. Los santos de la tribulación, a Dios la gloria solamente, y la iglesia arrebatada no son las mismas personas. No son el mismo grupo de creyentes. Repito, los santos de la tribulación y la iglesia arrebatada no son las mismas personas. No son el mismo grupo de creyentes. ¿Vale? ¿Por qué digo iglesia arrebatada? Porque muchos amados hermanos postribulacionistas, ya sean adventistas o reformados, me van a decir, entonces prueba que los santos de la tribulación no son parte de la iglesia. Sí son parte de la iglesia porque se convierten en la tribulación y llegan a ser parte de la iglesia. Pero no son parte del grupo selecto de la iglesia que es arrebatado. Por eso digo que no son la iglesia arrebatada. Las diferencias entre los santos de la tribulación y la iglesia arrebatada, ¿sí?, demuestran que no son el mismo grupo de personas. Repito, la diferencia entre la iglesia arrebatada y los santos de la tribulación, esas distinciones y diferencias que nos demuestra la Biblia, comprueba que no son las mismas personas. Y si no son las mismas personas, eso demuestra que la iglesia arrebatada no pasa la tribulación, sino que los que pasan la tribulación son los santos de la tribulación, las personas que en plena tribulación se convierten o que estaban jugando a ser cristiano y se conviccionaron en la tribulación. Hay pruebas que separan y los distinguen y los diferencian. Sí lo hay. ¿Sí? Número 1. Los santos de la tribulación o los decapitados nunca son arrebatados, nunca son llevados al cielo. Después de resucitar, pasada la gran tribulación, los santos de la tribulación no son arrebatados, no son llevados al cielo, sino que resucitan para reinar con Cristo por 1000 años en la tierra. Apocalipsis 24, Apocalipsis 29, Apocalipsis 5:10. Repito, los santos de la tribulación cuando resucitan no se los lleva al cielo. No vemos a Cristo apareciendo y llevándose a los santos de la tribulación al cielo en Apocalipsis 24. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 24 y 1 Tesalonicenses 4:16 no es el mismo acontecimiento. ¿Cómo lo sabemos? Por las diferencias que los distinguen. Ahora sí que usen el idealismo. Por el contrario, la santa palabra de Dios demuestra, sí, que el remanente fiel de la iglesia que es arrebatada, sí es llevada al cielo. Repito, en Apocalipsis 24 vemos a los santos de la tribulación resucitando, pero no se los llevan al cielo, sino que reinan en la tierra.
Así que ellos no son la iglesia arrebatada. Esto demuestra que la iglesia no pasa por la tribulación, y esto demuestra que el arrebatamiento de la iglesia no es después de la tribulación, sino antes de la tribulación, porque después de la tribulación, cuando resucitan los santos de la tribulación, no se los llevan al cielo, sino que se quedan en la tierra. Por el contrario, el remanente fiel, la iglesia arrebatada, sí es llevada al cielo. 1 Tesalonicenses 4:16. ¿Sí? Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados juntamente con ellos, ¿sí? Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La iglesia arrebatada sí se va al cielo. Los santos de la tribulación nunca van al cielo en un arrebatamiento. Yo sé que me pueden sacar Apocalipsis 7, donde dice que están en la presencia del Señor. Sí, pero ellos están ahí porque los mataron y sus almas subieron, no por ser arrebatados. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? El remanente fiel tiene la opción de escapar de todos los juicios que caerán sobre la tierra. Pero esto no lo vemos con los santos de la tribulación. Lucas 21:36. Rogad que seáis tenidos por dignos de escapar dice, de los juicios que han de venir. ¿Sí? Que se han tenido por dignos de escapar de todas esas cosas que han de venir sobre la tierra. Lucas 21:36. El remanente fiel son los dignos de escapar de esos juicios. Hebreos 9:28. Aparecerá por segunda vez para salvar a los que lo esperan. Si el arrebatamiento de la iglesia acontece después de la tribulación, ¿de qué diantres nos van a salvar? Si ya pasamos por todos los juicios, la ira y la condenación. Es absurdo, es una tontería. Si dice, aparecerá por segunda vez para salvar a los que lo esperan, es porque nos va a salvar antes de los juicios. Simple lógica. Hermano Isaac, pero ahí dice aparecerá por segunda vez. Segunda vez, segunda vez. Usted no entiende lo que es segunda vez. Segunda vez es la segunda venida. No, porque la primera vez que Cristo apareció, 1 Corintios 15, se le apareció a sus apóstoles y a sus discípulos después de resucitar. Y la segunda aparición será 1 Tesalonicenses 4:15, la aparición en el cielo de Cristo para llevarse a la iglesia. No es la segunda venida, es la segunda aparición de Cristo en el cielo, para llevarse a su iglesia en el arrebatamiento de la iglesia. Gloria al Señor Jesucristo. Esto demuestra que los santos de la tribulación no son la iglesia arrebatada. Esto demuestra que la iglesia no pasará la gran tribulación y que el arrebatamiento de la iglesia no es después, sino antes de la gran tribulación. A Dios la gloria. Segunda diferencia. Las almas de los santos decapitados llegan al cielo, no por ser arrebatados. Pongan atención. Las almas de los decapitados llegan al cielo no por ser arrebatados, sino porque fueron asesinados. Por el contrario, la santa palabra de Dios demuestra que la iglesia llega al cielo para ser arrebatada, por ser arrebatada y no por ser asesinada. Vamos a ver esto. Repito, las almas de los decapitados llegan al cielo porque fueron asesinados, no porque fueron arrebatados. Esto está en Apocalipsis 6 y 7. Vamos para allá rápidamente. Apocalipsis 6:9. Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos. Los mataron por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Los asesinaron. Por eso es que estas almas llegan ahí, porque los matan, no porque Cristo los arrebata. Y estas personas que están aquí no fueron resucitadas y llevadas al cielo. Las mataron. Y aquí no vemos muertos en Cristo, transformados, llevados para el cielo, y cristianos vivos, transformados, llevados para el cielo. Solamente vemos creyentes asesinados y que sus almas suben. Eso no es el arrebatamiento. Entiéndanlo. Lean 1 Tesalonicenses 4:16 y ahí van a ver cristianos muertos, resucitan, los transforman, suben. Cristianos vivos, son transformados, suben. Eso es lo que pasa en el arrebatamiento de la iglesia. Pero lo que pasa aquí no es el arrebatamiento. Todos mueren. Ninguno resucita, solamente sus almas suben. Eso no es el rapto. Eso no es el rapto. Es por eso que el postribulacionismo es una falsa doctrina. 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra?
Versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser como ellos, muertos como ellos. Estos santos de la tribulación, a Dios la gloria solamente, llegan al cielo no por ser arrebatados, sino porque los mataron. No resucitan y se van al cielo. Solamente sus almas suben al cielo y su cuerpo se queda en el sepulcro. Esto no es el arrebatamiento, porque en el arrebatamiento los muertos en Cristo resucitan. Los creyentes se transforman. Después todos suben para arriba. 1 Corintios 15:50. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo, bueno, eso ya lo dice Tesalonicenses 4:16, los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿ok? Entonces, el arrebatamiento es esto. Muertos en Cristo resucitan, transforman, suben. Creyentes los transforman, suben al cielo. Esto no lo vemos en Apocalipsis 26, 9 al 11. Ellos llegaron al cielo por ser asesinados y no suben en un cuerpo glorificado, transformado. No son resucitados y llevados al cielo. Solamente sube el alma. Eso no es el arrebatamiento. Hay que entender que el postribulacionismo es una doctrina equivocada, falsa, que no se puede sostener a la luz de la Biblia. Se puede sostener con la filosofía, se puede sostener con las confesiones reformadas, pero no con las sagradas escrituras. Y si somos sola escritura, entonces hay que serlo de verdad, porque si no solamente hablamos, pero nuestros hechos nos contradicen. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban de pie delante del trono del Cordero, de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esas personas que están aquí, versículo 15, por eso están delante del trono de Dios, ¿verdad? Y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ellos están aquí porque los mataron. No están en cuerpo glorificado, no fueron resucitados, no fueron arrebatados, solamente los mataron y sus almas subieron. Eso no se llama arrebatamiento. Eso no es el arrebatamiento. Ahora, Apocalipsis capítulo 13, aquí está otra prueba de que los mataron. 14. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Que la imagen, dice, ok, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no le adorase. Apocalipsis 7:9 en adelante nos revela que los santos de la tribulación no adoraron a la bestia, por tanto los mataron. Apocalipsis 20:4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas. No es cuerpo, alma y espíritu. Aquí no hay cristianos con cuerpo glorificado, son almas de creyentes muertos en la tribulación. Personas que en la tribulación se convirtieron a Cristo, pero no son la iglesia arrebatada, porque la iglesia arrebatada está en Apocalipsis 19:7. Gocemos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La esposa del Cordero está en el cielo, mientras los santos de la tribulación están siendo asesinados en la tierra. No son el mismo grupo de personas. A Dios la gloria. Sí. Dice: los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y volvieron a vivir, y vivieron, y reinaron con Cristo 1000 años. Estos santos de la tribulación los asesinaron, ¿sí? Los mataron, y porque los mataron, llegaron sus almas, no su cuerpo glorificado, no, sus almas llegaron al cielo. Pero eso no es el arrebatamiento. Y aquí en Apocalipsis 24 no vemos ningún arrebatamiento. Estos santos de la tribulación en Apocalipsis 24 no son arrebatados,
porque no son la iglesia arrebatada y porque el arrebatamiento de la iglesia no acontecerá ni en la segunda venida ni después de la tribulación. Eso no se puede sostener. Lean Apocalipsis 19, 20, 21 y 22. No van a encontrar ningún arrebatamiento porque pasó antes de que vinieran los juicios sobre la tierra. Y el que diga que no, que compruebe lo contrario con Apocalipsis 19 y 20. Y no lo va a poder hacer, por tanto queda refutado por la palabra de Dios. Por el contrario, la diferencia entre los santos de la tribulación y la iglesia es que la iglesia llega al cielo por ser arrebatada. Primera de Tesalonicenses 4:16, encuentro en las nubes. Juan 14 en adelante, 1 en adelante, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo ya os lo hubiera dicho. Dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré, os arrebataré, los tomaré con violencia en el griego, para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¿Dónde está Jesucristo? Sentado a la diestra de Dios. Colosenses capítulo 3. Entonces, los santos de la tribulación no son la iglesia arrebatada, son personas diferentes. Por tanto, esto demuestra que la iglesia de Cristo no pasa por la tribulación y que el arrebatamiento de la iglesia no es después, sino antes de la tribulación. Y el que diga que no, que lo pruebe con la Biblia, no con filosofías, no con opiniones personales, no con lógica, no con confesiones reformadas, por favor, no con confesiones puritanas, no, con la palabra de Dios. Son la escritura, pues. 3. Todos los santos, absolutamente todos los santos de la tribulación, mueren. Todos son asesinados. Apocalipsis 7. Se le dieron vestiduras blancas, se les dijeron que descansasen hasta que se completara el número de sus consiervos que habían de ser muertos como ellos. Todos murieron. Pero esto no pasa con la iglesia arrebatada. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses 4:16. Maranata, Cristo viene. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, no todos mueren, ¿verdad? Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La iglesia arrebatada se compone de muertos en Cristo, resucitados y transformados, y vivos en Cristo, resucitados y transformados, y ambos grupos son arrebatados, llevados al cielo al mismo tiempo. Pero eso no pasa con los santos de la tribulación. Absolutamente todos son asesinados. Y ninguno resucita en la tribulación. Resucitan después de la tribulación, y no para ser arrebatados al cielo, sino para reinar en la tierra. Lo cual demuestra que no son las mismas personas y que la iglesia no pasa por la tribulación y que el arrebatamiento de la iglesia no es después de la tribulación, sino antes de la gran tribulación. Primera de Corintios 15:50, no todos dormiremos, hay una generación inmortal. Esto distingue a los santos de la tribulación con la iglesia arrebatada. 4. La esposa del Cordero regresará con el Rey de Reyes para pelear contra los enemigos. Pero mientras la esposa del Cordero viene con Cristo para pelear con Cristo, los santos de la tribulación sus cuerpos están en el sepulcro y sus almas están en el cielo esperando ser resucitados. Eso está en Apocalipsis 19. Ya vamos a estar terminando. Esto está en Apocalipsis 19. 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La Biblia, cuando habla de la iglesia arrebatada, no le llama decapitados, no les llama degollados, les llama esposa del Cordero. Están completamente separados y distinguidos de los santos de la tribulación, amados hermanos. Versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones de los santos. Versículo 11.
Y entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, bendito sea su nombre. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había una cabeza con muchas diademas, y había en su cabeza muchas diademas. En el nombre de Jesús hay poder. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son estos ejércitos celestiales? Versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. La iglesia está descendiendo como parte del ejército del Mesías para destruir a los enemigos de Dios. ¿Y dónde están los decapitados? Están en el capítulo 7. Delante del trono de Dios, sus almas están descansando. Después de la gran batalla, Apocalipsis 24, los santos decapitados resucitan para reinar con Cristo en la tierra. En ninguna parte de la Biblia ellos son arrebatados, porque no son la iglesia. Esto demuestra, no son la iglesia arrebatada. Esto demuestra que la iglesia no pasa por la tribulación y que el arrebatamiento de la iglesia no es después de la tribulación, sino antes de la gran tribulación. Repito, esto demuestra que los santos de la tribulación y la iglesia arrebatada no son las mismas personas. Esto prueba que la iglesia no pasa por la tribulación y que el arrebatamiento de la iglesia no es después de la gran tribulación, sino antes de la gran tribulación. Y el que diga que no, que lo pruebe con la palabra de Dios, pero no lo va a poder comprobar. Por último, los decapitados tienen ropas blancas, Apocalipsis 7, Apocalipsis 6, 9. Pero la esposa del Cordero está vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Esto demuestra que no son las mismas personas. Por tanto, la iglesia de Jesucristo no pasará por el día de la ira, porque Cristo se la va a llevar antes. Por último argumento, mi amado pastor Will Graham, al igual que todos los post-tribulacionistas, ellos creen en el pasaje que dice, pero no vendrá, sí que antes se manifieste la apostasía y el hombre de perdición. Lo vamos a leer, parece que es 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo, vamos a checarlo ahorita. Vamos a checar ahorita el pasaje. Bueno, es el versículo 3, dice... Ok, estoy en primera, perdón. Estaba en la primera carta y no en la segunda. Dice... Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, dice. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, dice, en que hacéis lo que queréis. Ok, creo que esta no va a ser la escritura. Es 2 Tesalonicenses 3. Oh, perdón, 2, 3. Perdón. Ahora sí. Dice, 2 Tesalonicenses 2, 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, ¿sí? No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ellos dicen que esta escritura demuestra que el arrebatamiento de la iglesia será después de la tribulación, porque Cristo no puede venir antes de que se manifieste el anticristo, y el anticristo se va a manifestar en la gran tribulación. Bueno, en primer lugar, aquí no está hablando del arrebatamiento, está hablando de la segunda venida de Cristo. Yo los desafío a que lean todo el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses y me demuestren en qué parte del capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses se menciona el arrebatamiento o algo parecido. No existe. Este pasaje no habla del arrebatamiento, eso es un invento. Nos está hablando de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque dice no vendrá. Pero el arrebatamiento no es una venida, es una aparición. Así que ese argumento queda refutado por la palabra de Dios. El versículo 7 va a refutar la falsa interpretación que los hermanos post-tribulacionistas le dan a este pasaje. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Solo que hay quien al presente
lo detiene. Hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Sí? Se ha quitado de en medio. Punto. Y entonces se manifestará a aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hay algo que detiene la manifestación, la aparición del anticristo. ¿Qué es lo que lo detiene? ¿El Espíritu Santo? No, porque el Espíritu Santo sella 144,000 y usa los 2 testigos para anunciar el evangelio a la gente, a la humanidad en la tribulación, en la gran tribulación. Así que el Espíritu Santo no se va, mi amigo. Jesucristo no, Jesucristo está a la diestra del Padre. Así que hay algo aquí en la tierra que detiene la manifestación del anticristo. La única opción que nos queda se llama la iglesia. La Santa Palabra de Dios comprueba el poderoso hecho de que la iglesia será liberada de la ira venidera. Yo pregunto, ¿qué es la ira venidera? La gran tribulación. Entonces, hay algo que será quitado antes de la ira. ¿Quién es? O mejor dicho, ¿quiénes son? Bueno, la palabra de Dios comprueba el hecho poderoso de que la iglesia será liberada de la ira venidera, que Cristo la guardará y que existe una posibilidad de escapar de los juicios que vendrán sobre la tierra. Lucas 21:36. Orad que seáis tenidos por dignos de escapar de los juicios que vendrán sobre la tierra. Esto demuestra que la iglesia es quien será quitada de en medio antes de que el hijo de perdición se manifieste. ¿Cómo será quitada de en medio? Arrebatada, siendo arrebatada. Primera de Tesalonicenses 4:16. ¿Para qué será arrebatada? Para que sea librada de los juicios que caerán sobre la tierra. Hebreos 9:28. Aparecerá por segunda vez para salvar a los que lo esperan. Primera de Tesalonicenses 1:10. Aguardamos a Jesucristo, su Hijo de los cielos, que nos libra de la ira venidera. ¿Qué es eso? La gran tribulación. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre la tierra. Entonces, hay algo que será quitado de en medio antes de la gran tribulación. Y la única opción que nos dejan las evidencias bíblicas se llama iglesia. Y el que diga que no, que pruebe lo contrario con la Biblia, pero no lo va a poder comprobar. La iglesia del Señor Jesucristo no será condenada ni recibirá los juicios ni la ira de Dios que caerá sobre la tierra. Malaquías 4:1 nos demuestra que los impíos serán destruidos, pero los justos no serán destruidos. Primera Tesalonicenses 1:10 nos demuestra que Jesucristo, que estamos esperando a Cristo para que nos libre de la ira venidera. Es ahí donde el posttribulacionismo no cuadra con la Biblia. ¿Para qué diantres entonces nos va a arrebatar el Señor si primero nos va a condenar? No. El arrebatamiento es para librarnos de la ira. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La iglesia no puede ser condenada en el día de la ira de Jehová. Eso es una tontería. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre los que moran en la tierra. No dice sobre mi iglesia, sobre los que moran en la tierra. No es para la iglesia. La condenación no es para la iglesia. Entiéndanlo. Lucas 21:36. Dice, orad por tanto que seáis tenidos por dignos de escapar, ¿sí?, de los juicios que han de venir. Hay una opción de escapar. ¿Para qué? Y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Habrá unas personas dignas de escapar para estar donde está Cristo. San Juan 14. Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuándo va a pasar? ¿Cómo va a ser eso? La Biblia nos enseña y nos demuestra que hay personas dignas de escapar. Van a escapar antes de los juicios y para estar con Cristo. Repito, van a escapar antes de los juicios para estar con Cristo. ¿Dónde está Cristo? A la diestra del Padre. Cristo dice, os tomaré para que donde yo estoy ustedes también. Cristo dice, para que donde yo estoy ustedes también estén. Entonces el arrebatamiento de la iglesia es para librarnos de la ira venidera. Y nos van a librar, ¿cómo? Arrebatando a la iglesia. ¿Cómo sabemos que nos van a librar, que la iglesia será librada mediante un arrebatamiento? Porque claramente el Señor Jesucristo dice, ¿verdad?
Por tanto, rogad para que seáis tenidos por dignos de escapar sobre los juicios que vendrán y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Hay gente que va a escapar de los juicios y automáticamente va a estar donde está Cristo. ¿Dónde está Cristo? A la diestra del Padre. Esto demuestra que el propósito del arrebatamiento es que la iglesia sea librada de los juicios que caerán en breve sobre la tierra. La iglesia no está puesta para condenación. Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Primera Tesalonicenses 5:9, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 9:28, aparecerá por segunda vez para salvar a los que lo esperan. Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre la tierra. Y 1 Tesalonicenses 1:10, entre muchas otras escrituras, nos dice que estamos esperando a Cristo, que nos va a librar de la ira venidera. Así que, amados hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo no va a pasar por la tribulación. Y el arrebatamiento de la iglesia no es la segunda venida. Y después de la gran tribulación no hay arrebatamiento. Apocalipsis 19 y 20 refutan ese argumento, porque cuando analizamos ese pasaje no podemos ver a los santos de la tribulación siendo llevados al cielo. Se quedan en la tierra por 1000 años literales. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Comenta, comparte, dame like y recuerda que Jesucristo pronto viene por su pueblo. Maranata, Cristo viene, sí, amén. Ven, Señor Jesús, que Dios bendiga a todos mis hermanos. Por favor, suscríbete a este canal.